Vamos a ver en este vídeo tres tipos diferentes de convertidores, los principios básicos de funcionamiento de tres tipos de convertidores de digital a analógico. Tenemos este primero, que es el de resistencias ponderadas. Como vemos, tiene la estructura de un sumador inversor, un amplificador sumador inversor, en el cual tenemos cada uno de los conmutadores electrónicos, que aquí están representados con un contacto y que en realidad son transistores. Tenemos cada uno de estos transistores gobernados por los bits de entrada al convertidor, los bits que correspondan. Estos conmutadores van a ir a una fuente de referencia, a un voltaje de referencia, donde el 0 va a tener un valor concreto para todos los bits y el 1 va a tener también un valor concreto para todos los bits. Entonces, los bits que se ponen en la entrada, lo único que van a hacer es gobernar estos conmutadores para ponerlos a 0 o a 1. Bien, tenemos aquí diferentes ramas y por estas ramas van a circular unas corrientes. Esas corrientes van a venir dadas por la diferencia de potencial entre el lado izquierdo de la resistencia y su lado derecho. Todas las resistencias tienen su lado derecho a 0 voltios. Recordemos que esto es una masa virtual, es decir, el potencial en este punto es 0, el mismo que este. Por lo tanto, todas las resistencias en este lado tienen potencial 0. Y al otro lado, pues va a depender de si están a 1, que tendrían el voltaje de referencia, o están a 0, que tendrían el potencial de masa, 0 voltios. Entonces, dependiendo la posición de los conmutadores electrónicos, habrá una corriente por cada una de las ramas. Bien, en el sumador, en el amplificador sumador inversor, de lo que se trata es de sumar los voltajes que aplicamos a cada una de las entradas de ese sumador. Aquí eso no tiene mucho sentido, porque los voltajes van a ser los mismos. Si están a 1 todos, el voltaje va a ser el de referencia. Y si está a 0, el voltaje va a ser 0. Entonces aquí la transformación, la conversión de digital a analógica va a venir dada por las intensidades que van a pasar por cada una de estas ramas. Esas intensidades va a depender de la resistencia que se coloque en cada una de las ramas. Entonces vamos a tener una expresión para este sumador que va a venir dado de la siguiente manera. Estas resistencias que vamos a colocar en las ramas de entrada van a tener una relación binaria entre ellas, de tal manera que esta resistencia superior va a tener un valor R, el que sea. Esta otra, la R1, va a tener un valor mitad que la anterior, mitad que esta. Esta resistencia, la R2, va a tener un valor mitad que esta y a la vez 4 veces más pequeña que esta. Si tuviéramos una R3, tendría un valor mitad que esta R2, 4 veces más pequeña que esta y 8 veces más pequeña que esta primera. Bien, es decir, tienen una relación entre ellas binaria. Entonces, como el voltaje que se aplica a cada una de ellas es el mismo, o es 1 o es 0, la diferencia en las corrientes va a estar precisamente en la diferencia en las resistencias. De tal manera que por esta rama superior, cuando el conmutador esté a la V de referencia, es decir, cuando esté a 1, pasará una intensidad determinada. Si el que está a 1 es este conmutador, por aquí va a pasar el doble de corriente que por aquí. Recordemos que esta resistencia es la mitad, por lo tanto pasará el doble de corriente por aquí. En esta rama, cuando su conmutador correspondiente S2 esté a 1, a la V de referencia, pasará el doble que la corriente que pasa por esta rama y pasará 4 veces más corriente que la que pasa por esta rama y así sucesivamente. Es decir, que al final la conversión
va a depender de los pesos que tiene cada uno de los conmutadores, de tal manera que este es el que menos peso tiene y según vamos subiendo pues tiene más peso, dado que la corriente va subiendo en una proporción de 2 a la n, siendo n el número de bits, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera. Bien, esas corrientes se van a sumar en este nudo y al pasar por la RF van a proporcionar el voltaje de salida, como digo, invertido. Si queremos que salga valor positivo, pues lo que tenemos que hacer aquí es poner 0 y un valor negativo a la V de referencia. Bueno, pero eso no es, aquí no vamos a tratar ese tema. Entonces, esta parte del circuito se está comportando como un conversor intensidad-voltaje. Bien, vamos a seguir con el análisis. La V de salida que vamos a tener aquí, por lo tanto, va a venir dado por la RF, esta resistencia de realimentación, multiplicado por la corriente que va a circular por ella. Entonces, con la corriente que va a circular por ella va a depender de qué conmutador está en 1. Vamos a suponer que todos los conmutadores en un principio están a la V de referencia. Entonces, la intensidad que va a circular por la R0 será V de referencia dividido R0, multiplicado por RF, dará un voltaje correspondiente al peso de este conmutador. V de referencia dividido R1 será la corriente que va a pasar por esta rama. Esa corriente multiplicada por esta resistencia me dará el voltaje correspondiente al peso que tiene este conmutador. Recordemos que la corriente por aquí era el doble que por aquí, por lo tanto aquí me va a dar el doble de voltaje que lo que tenía anteriormente. Y así sucesivamente. Bueno, pues ahora lo que hago es cada una de estas resistencias sustituyo por su valor. Aquí tendría R0, que es R dividido 2 a la 0. Es decir, R dividido 2 a la 0. Este 2 a la 0 pasaría al numerador. R1, R dividido 2 a la 1. R, este 2 a la 1 pasaría al numerador. R, V de referencia dividido R2, R2 sería R dividido 2 al cuadrado. Este 2 al cuadrado pasaría al numerador y así sucesivamente. Y a la V de referencia lo sacamos como factor común, es decir, obtenemos esta expresión que está aquí. En esta expresión se está considerando que todos los interruptores, todos los conmutadores electrónicos están a 1. Todos aportan su corriente, según su peso. Si lo que queremos es que aporte la corriente dependiendo de si están a la V de referencia a 1 o a 0, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estos pesos por el conmutador, de tal manera que ese conmutador solo puede tener dos valores, o 1 o 0. Si tiene el valor 1, aporta corriente correspondiente a su peso, donde esté colocado, en la rama en la que esté colocado. Y si ese conmutador vale 0, pues no aporta corriente, no aporta peso alguno al valor final del voltaje de salida. Bueno, pues este es un clásico dentro de los DACs y como inconveniente, si hay que ponerle alguno, es la dificultad a priori que podría entrañar el conseguir un número elevado de resistencias ponderadas, es decir, que cumplan con la relación de que cada una de ellas sea la mitad de la anterior, como tenemos aquí. 2, 3 resistencias, bueno, pero si estamos trabajando con 32 bits, pues tecnológicamente es un poquito más complejo. Pero en cualquier caso, nada insalvable. Vamos a ver otro tipo de convertidor. El DAC de red en escalera R2R. Bueno, el problema en principio que podía plantearse, el conseguir tantas resistencias diferentes que guarden exactamente el valor que tenemos aquí de el binario,
pues eso se solventa con esta red. Aquí solamente tenemos dos valores de resistencia, por lo tanto es muchísimo más fácil conseguir esos dos valores de resistencia, por supuesto también de precisión, que se conserve que esta 2R sea el doble que esta R, más fácil de conseguir que en el anterior. Bien, vamos a ver cómo funciona este convertidor. Tenemos aquí un voltaje de salida. Este voltaje de salida es el que vamos a aplicar, por ejemplo, podemos aplicarlo a un convertidor IV. Podemos poner también un buffer aquí y conectarlo a un amplificador no inversor. Es decir, bueno, aquí lo que nos interesa ahora es analizar esto para ver cómo contribuye cada uno de estos conmutadores electrónicos al voltaje de salida. Vamos a suponer, para empezar, que tenemos 4 bits, es decir, S0, S1, S2 y este sería el S3. Bien, vamos a suponer también que tenemos todos los conmutadores electrónicos a 0, menos este que está aquí, el S3. Es decir, 0, 0, 0, y este estaría a la V de referencia. Entonces vamos a ver qué voltaje vamos a tener en el punto A en esas circunstancias. Para ello veo que tengo un divisor de tensión formado a partir de la V de referencia, una resistencia 2R, punto A y todas estas resistencias. Bueno, todas estas resistencias tienen este terminal inferior a 0, por lo tanto si nos fijamos 2R en paralelo con 2R me da como solución una R sumada con esta resistencia que queda en serie 2R, que a su vez queda en paralelo con esta de 2R, con lo cual una R, con otra R 2R, que a la vez queda en paralelo con 2R, con lo cual resultado una R, que a la vez queda en serie con esta R, total 2R. Es decir, tendría 2R, punto A, y aquí tendría una resistencia de 2R, de valor 2R, que va a masa, a 0. Bueno, pues el divisor está claro. V de referencia, una resistencia 2R, punto A, y una resistencia 2R. Aquí voy a tener un valor de referencia mitad, cuando todos los conmutadores están a 0 menos el conmutador 3. Es decir, VA, en ese caso, V de referencia dividido de 2. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver lo que aportaría este otro conmutador que tengo aquí si solo estuviera a la V de referencia a 1 este conmutador. Todos los demás S0, S1 y S3 ahora los ponemos a 0. Hacemos lo mismo que antes. ¿Qué voltaje tengo en el punto B? Y a partir del voltaje en el punto B, saber qué voltaje tengo en el punto A, porque es de aquí donde voy a coger el voltaje, donde voy a coger el valor de equivalente a lo que me dé cada uno de los conmutadores en el punto A. Bueno, pues hago lo mismo. V de referencia, recordemos que este es el que está ahora al V de referencia 1. V de referencia tendría una resistencia 2R, llego al punto B, hacia la derecha tengo 1 y 2, total un valor de 3R. 2R más 1R, 3R hacia el lado derecho y a masa. Vamos para el lado izquierdo, hago lo mismo. 2R en paralelo con 2R es una R, que en serie con esta R se convierte en 2R, que en paralelo con 2R se convierte en una R, que en serie con esta R se convierte en 2R. Es decir, lado izquierdo lo que tengo es una resistencia de 2R a masa. Esta resistencia 2R a masa con esta resistencia 3R a masa están en paralelo. El equivalente de la resistencia 2R con la resistencia 3R me da como solución 6/5 de R. Bien, entonces el divisor de tensión que tengo ahora es V de referencia 2R y 6/5 de R. Bueno, pues para hallar el voltaje en el punto B tendría que multiplicar 6/5 de R
dividido 6/5 de R más 2R, y todo ello por la V de referencia, es decir, la clásica fórmula de un divisor de tensión con dos resistencias. Eso me va a dar 6/16 de la V de referencia. No lo he hecho de memoria, ya lo tenía calculado. Bien, con esto 6/16 es lo que estoy aplicando, lo que se obtiene en el punto B cuando solamente el conmutador 2 está a la V de referencia, a 1, todos los demás a 0. Vamos a ver cuánto aporta este conmutador. Esos 6/16 se están aplicando a través de un divisor de tensión, y lo que queremos es determinar lo que hay en este punto medio, en A. Bueno, pues aplicaría también la fórmula de divisor de tensión. En este caso tendría 2R dividido 2R más R por 6/16 de la V de referencia. Esto me quedaría en el punto A exactamente 1/4 de la V de referencia. Como vemos, a medida que me he ido alejando de la salida del circuito, el voltaje en el punto A tenía la mitad y ahora tengo 1/4. Sí, efectivamente, si ahora determinamos de la misma manera el voltaje en el punto C y a partir del voltaje en el punto C, el voltaje en el punto A, el siguiente me va a dar para VA teniendo S1 a V de referencia, S0 a 0, S2 a 0 y S3 a 0 aquí, es decir, el peso, el voltaje que me va a dar este sería 1/8 de la V de referencia. Y si tengo todos los conmutadores a 0 y este lo pongo a 1, el voltaje que me va a dar, calculo de la misma manera el voltaje en D, y a partir del voltaje en D, el voltaje en A, el voltaje que voy a obtener en A va a ser la V de referencia dividido de 16. Efectivamente, a medida que me alejo de la salida del circuito, voy obteniendo la mitad de voltaje en cada una de los conmutadores. Efectivamente, tenemos un peso binario en estos conmutadores. Eso es lógico, ¿no? Aquí al principio solamente tenía un divisor de tensión, 2R con 2R. Aquí tengo un voltaje que tengo que dividir luego ya entre dos valores diferentes. Aquí el voltaje va a ser menor y tengo que dividir primero entre este divisor para obtener este punto, luego esto se va a dividir, es decir, que a medida que me voy alejando vamos a tener más resistencias en serie y en paralelo, con lo cual los voltajes van a ir decreciendo. Lo importante es que ese decrecimiento se hace de forma de múltiplo binario, que es lo que importa, para que la salida analógica sea la que corresponde a los pesos que tiene una información digital. Bueno, pues se ha hecho el análisis para cada uno de los conmutadores. Sabemos lo que aporta cada uno de los conmutadores. Ahora simplemente con aplicar el teorema de superposición podremos determinar el voltaje concreto si tenemos 2, 3 o los 4 o 1 o ninguno de los conmutadores a la V de referencia. Bien, bueno, esto expresado en forma matemática tendríamos de esta manera. La salida, aquí como vemos ya ponemos el conmutador, es decir, si vale cuyo valor puede ser o 0 o 1, o 0 o 1. Entonces tenemos la V de referencia dividido de 2 a la n. Esta sería para este conmutador. Si estamos en el caso de 4 bits, esto estaríamos S0 dividido de 16. Es decir, lo que aporta este conmutador cuando vale 1. Lo que aporta este conmutador cuando vale 1 sería S1, cuando vale 1, 1, dividido, estamos en 4, 2 a la 3, 8. El siguiente conmutador, si estuviera en 1, 4. Y el siguiente, V referencia dividido de 2. Aquí V referencia es factor común para todo eso. Bueno, pues la fórmula, que podemos ponerla así un poquito que se parezca más a las demás, simplemente la obtenemos sacando factor común a este 2 elevado a la n.
sacamos este 2 a la n fuera del paréntesis y lo que obtenemos es la expresión típica para el voltaje de salida de este DAC de red en escalera R2R. Como vemos, esta parte y esta son iguales. Bueno, vamos a ver otro convertidor de digital analógico. Uno que se llama de red en escalera invertida. También se le llama por conmutación de corriente. Este tiene un funcionamiento parecido a este que está aquí. Este que está aquí, recordemos que los pesos se logran a partir de las corrientes que tienen un valor binario muy concreto. Aquí, como vemos, las resistencias son las mismas. No es el mismo caso que aquí. Estas resistencias hacían que cada una de las corrientes tuvieran un valor binario concreto o un peso binario concreto. Aquí, como todas las resistencias son iguales en las ramas, no se va a poder hacer de esa manera. Lo que sí que vamos a hacer aquí en esta escalera es trabajar sobre los voltajes que se aplican a la entrada de las ramas. Aquí los voltajes eran los mismos, aquí ya no. Trabajando sobre estos voltajes, pues haremos que las corrientes también tengan un peso binario, según el conmutador, según la posición del conmutador electrónico. Bien, si observamos, aquí tenemos una masa virtual también, es decir, potencial cero aquí. Eso quiere decir que esto y esto, que es el mismo punto eléctrico, está a potencial cero. Los conmutadores ahora mismo están a cero, también a potencial cero. Eso quiere decir que independientemente de cómo esté el conmutador, el potencial que voy a tener siempre en el extremo derecho de las resistencias va a ser cero. Están hacia arriba, potencial cero. Si están hacia abajo, potencial cero a través de esta masa virtual. Entonces, si aquí tengo siempre el mismo potencial, la corriente que va a ir por cada una de las resistencias va a ser siempre exactamente la misma, independientemente de cómo esté el conmutador, arriba, a 0 o a 1. De hecho, la fuente de referencia siempre va a dar la misma corriente al circuito. Demos cuenta que las resistencias no varían, el potencial no varía, por lo tanto la intensidad va a ser siempre la misma y va a tener este valor que tengo aquí. ¿Cómo obtengo este valor? Bueno, simplemente haciendo el equivalente de este circuito. Como todo esto vale a cero, está conectado a un potencial, mismo potencial cero, estas dos resistencias están en paralelo. R en paralelo con 2R, una R, en serie con esta R, 2R, en paralelo con esta 2R, R, más esta R, 2R, en paralelo con esta 2R, R, con esta serie, con esta que está en serie, 2R, en paralelo con esta 2R, total, la resistencia equivalente de todo este circuito es R. Por lo tanto, la intensidad que va a dar la fuente de referencia es esta que tengo aquí. Bien, ¿cómo se logra entonces los correspondientes voltajes en la R de realimentación? Porque recordemos que la V de salida es el voltaje que voy a tener en esta resistencia debido a las corrientes. Pues precisamente conmutando las corrientes, es decir, haciendo que la corriente de una determinada rama o se vaya directamente a la fuente de referencia, cerrando el circuito por ella, o desviando esa corriente al convertidor IV. Si ponemos todo a cero como está ahora, pues vemos que no tenemos corriente que se desvíe por aquí, por lo tanto el voltaje cero. Ahora, en cuanto desviemos corriente a través de este convertidor, pues tendremos un voltaje aquí. Y veremos que esos voltajes que vamos a tener, esos escalones, van a corresponder a pesos según la situación de los conmutadores electrónicos, que al fin y al cabo es según la información que pongamos en la entrada del circuito. Bueno, pues tenemos la VA, es igual que la V de referencia, es el mismo punto. ¿Qué intensidad va a circular por esta resistencia? Tenemos intensidad, voltaje, V de referencia dividido 2R. Si lo comparamos con esto,
V de referencia dividido 2R. La intensidad que va a circular por aquí será justamente la mitad que esta, es decir, la mitad de la que está dando la fuente se va por esta rama cuando su correspondiente conmutador esté a 1, es decir, aquí abajo. Bien, vamos a ver qué intensidad iría por esta otra rama, en caso de que el conmutador esté a 1 para que vaya al circuito IV y aporte una salida de voltaje. Si está aquí, no aporta nada, se iría a través de la fuente para cerrar el circuito y no aportaría valor de voltaje a la salida. Bien, vamos a calcular entonces el potencial en B. El potencial en B, si yo parto de este potencial que tengo aquí, que ya sé que es el de referencia, tengo un divisor de tensión compuesto por esta R y todas las resistencias que tengo por aquí abajo. Recordemos que este potencial siempre es cero, están en paralelo. 2R, en paralelo con 2R, una R, más R, 2R, en paralelo con 2R, R, serie con esta R, 2R. 2R, en paralelo con 2R, R. Es decir, que aquí tengo una R y todo esto de abajo es otra R a masa. Eso quiere decir que aquí voy a tener la mitad de voltaje de la que estoy aplicando en A. Aquí tendré, por lo tanto, la VA dividido de 4. ¿Qué intensidad va a circular por esta rama? V referencia dividido de 2R, me va a quedar V de referencia 4R. Es decir, me quedaría la intensidad que está dando la fuente, pero en este caso dividido entre 4. Recordemos, aquí era entre 2, aquí entre 4 esa intensidad total que está dando la fuente. Como vemos, tenemos una relación binaria. Esta es la mitad, esto es un cuarto, sí. Esta va a ser un octavo y esta va a ser un 16avos. Efectivamente, si aplicamos el mismo criterio de análisis, aquí tengo un divisor de tensión desde el punto B, formado por esta R y todas las R que están aquí abajo. R, paralelo con 2R, una R, en serie con esta R, 2R, paralelo con esta R, R. Es decir, R, punto C y una R que va a masa. Por lo tanto, en el punto C tendré la mitad de voltaje que en el punto B. Y si eso lo comparo con la V de referencia, será V de referencia dividido, para hacer la intensidad me refiero, será V de referencia dividido de 8R. Por lo tanto, estaremos en el caso de que esta intensidad que circula por aquí será un octavo de esta intensidad que tengo aquí. Bueno, por último, esto ya es más fácil de analizar. Lo mismo, ¿no? Aquí si lo analizo de la misma manera, veré que aquí obtendré una intensidad por esta rama de un 16avo de la intensidad que está dando la fuente. Pero si yo sumo la intensidad por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, efectivamente me va a dar la I total que está dando esa fuente. Bueno, pues aquí tenemos otro DAC. Como vemos, tiene una forma similar de trabajo a este, a que va sumando las intensidades, pero aquí las intensidades ya vienen dadas por el valor de las resistencias. Aquí con lo que se juega es con el valor de los voltajes que estoy aplicando a las entradas de esas resistencias. Una forma de trabajar análoga. V de referencia dividido 2, V de referencia dividido 4 y V de referencia dividido de 8. Estos son los valores que obteníamos en cada uno de los puntos. En el A era la V de referencia, en el B se divide entre 2 la V de referencia, en el C entre 4 y en el D entre 8. Por lo tanto, estos voltajes divididos entre estas resistencias que tenemos hacia masa, puedo obtener las intensidades correspondientes por cada rama. Bueno, pues con eso tenemos una expresión que nos define el modo de funcionamiento de la red en escalera invertida o también por conmutación de corriente. Recordemos que si el conmutador está en cero,
esa corriente no va a contribuir a la salida, se va a ir directamente a la fuente de referencia. Solamente cuando valga 1, es decir, cuando esté aplicada la entrada del convertidor IV, es cuando aporta, según su peso, como hemos visto, una corriente u otra. Bueno, pues al igual que las otras fórmulas, la S puede ser 0 o 1. Si vale 0 no aporta peso correspondiente, y si vale 1 pues aporta el peso correspondiente. De esta manera podemos determinar, según la situación de 0 o 1 de los conmutadores, el valor de salida, el voltaje de salida, el valor analógico de salida. Bien, vamos a ver ahora unos parámetros importantes para los convertidores de digital a analógico. La resolución. Bueno, la resolución, ¿cómo la podemos dar? Por el número de bits. Cuanto más bits, más resolución. Más podemos acercar una función digital a una función analógica. Tamaño de paso. El tamaño de paso es importante. Cuanto mayor sea el tamaño de paso, quiere decir que la resolución va a ser menor. Cuanto mayor es el tamaño de paso es porque el número de bits es menor. Entonces, si tenemos un rango analógico, lo dividimos entre el número de posibilidades según el número de bits y voy a obtener el tamaño de paso. Es decir, si tenemos muchos bits, más combinaciones, el tamaño de paso será menor. Más resolución, menor tamaño de paso. Otro parámetro también que se suele utilizar es el porcentaje de salida a escala completa, que viene dado por esta definición. Tamaño de paso dividido de fondo de escala, es decir, el margen que tiene de salida analógica. Eso sería fondo de escala en porcentaje. ¿Cómo? El fondo de escala lo podemos determinar por el número de pasos que hay, que viene dado por esta expresión, multiplicado por el tamaño que tiene cada paso. Eso me daría todo el fondo de escala, todo el rango analógico. Entonces, esto multiplicado por tamaño de paso, aquí en el denominador me contrarresta este tamaño de paso del numerador. Por lo tanto, puedo poner esta expresión que tengo aquí, 1 dividido del número de escalones. Recordemos que 2 a la n-1 viene de que, siendo n el número de bits, se resta una combinación, que es la de 0, que no contribuye a un escalón. Bien, más cosas. La precisión. La precisión se suele dar por el error de linealidad. Aquí tenemos, esto sería el tamaño de paso. Entonces, para una combinación concreta, 0, 0, pues 0. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, así sucesivamente. Entonces, si el convertidor es muy lineal, todos los puntos analógicos, todas las salidas analógicas para cada una de estas salidas, para cada una de estas entradas digitales corresponderían según esta línea roja que está aquí. Claro, eso no va a ser posible siempre, siempre va a haber un error de linealidad mínimo, pero va a haber un error de linealidad. Ese error de linealidad va a ser la diferencia entre el valor real del paso y el valor nominal. Es decir, el valor puede quedar por encima o por debajo de esa línea, del valor que tendría, el valor teórico donde tendría que quedar. Bueno, pues la forma de definir ese error de linealidad es referido al tamaño de paso. ¿Cuánto es con respecto al tamaño de paso? Pues más menos 0,5 LSB. LSB es el peso del bit menos significativo. Por lo tanto, viene a definir también el tamaño de paso. O lo podemos ver de esta manera. El error menor, el valor absoluto menor de 0,5, lo que es el tamaño de paso. Si el tamaño es esto, bueno, pues el error, la mitad como máximo de lo que es este tamaño. Puede estar por arriba o puede estar por abajo, pero dentro de un valor menor de la mitad de este tamaño de paso. Bueno, y por último tenemos también un parámetro que se suele utilizar, que es el tiempo de establecimiento. Esto me va a definir de alguna manera la velocidad del convertidor digital analógico. Cuando se hace un cambio en la entrada digital,
se va a producir una salida analógica que en principio va a oscilar. Entonces va a pasar un tiempo hasta que se considera que los valores de oscilación están dentro de un margen que es aceptable ya como valor de salida. Bueno, pues el tiempo que va a tardar desde que empieza a oscilar hasta que entra por última vez dentro de ese margen que se considera aceptable, la entrada por última vez, es lo que se considera el tiempo de establecimiento. Repito, cuanto más largo sea este tiempo, más lento va a ser el convertidor, porque va a necesitar justamente eso, más tiempo para hacer cada una de las conversiones digitales a su valor correspondiente analógico. Bueno, pues con esto ya vemos, podemos tener una pequeña noción de cómo funcionan los convertidores digitales analógicos.